Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. El programa La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán Neira y para mí es un gusto acompañarlos en la noche de hoy. La noticia es el ingreso de Cuba nuevamente a la lista negra de Estados Unidos de países que no cooperan plenamente en la lucha contra el terrorismo. La decisión del gobierno del presidente Donald Trump fue confirmada por el Departamento de Estado a través de una declaración de prensa que fue emitida por la portavoz Tammy Bruce. Vale la pena recordar y también mencionar que en esa misma lista continúan también países como Corea del Norte, Irán, Siria y Venezuela. El secretario de Estado ha determinado y certificado que Cuba no cooperó plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos en 2024 y por lo tanto debe ser certificada como país que no coopera plenamente en virtud del artículo 40A de la Ley de Control de Exportación de Armas. Esta certificación da lugar a la prohibición de la venta o la concesión de licencias para la exportación de artículos y servicios de defensa a Cuba. La noticia, la administración del presidente Donald Trump argumenta que el régimen cubano, además de no cooperar con Washington en materia antiterrorista, se ha negado a devolver a 11 fugitivos estadounidenses que permanecen en la isla caribeña y están acusados de delitos relacionados con terrorismo. El régimen cubano dejó claro que no estaba dispuesto a dialogar sobre su regreso para que fueran juzgados en nuestro país. La negativa del régimen cubano a colaborar en esta importante cuestión, así como en otras circunstancias recientes de falta de cooperación en materia de aplicación de la ley relativa al terrorismo, hicieron inútiles los esfuerzos de cooperación en materia de lucha contra el terrorismo en 2024. El punto clave de esta noticia, el 15 de mayo del año 2024, es decir, hace ya cerca de un año, el entonces gobierno del demócrata, presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, había retirado a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas. Posteriormente, el 14 de enero del año 2025, a menos de una semana de traspasar el poder al republicano Donald Trump, Biden sacó a Cuba de otra lista negra, la de países que patrocinan al terrorismo. Esa última decisión fue revertida por Donald Trump e inmediatamente asumió su segundo mandato el pasado 20 de enero. Y en el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Vamos a la ciudad de Miami, en los Estados Unidos. Para el canal NTN 24 es un gusto saludar a esta hora a Natalia Molano. Ella es la portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Portavoz, como siempre, un gusto tenerla aquí en el programa de la noche. Gracias por este tiempo que nos concede para responder las preguntas que se hacen nuestros televidentes en todo el continente americano. Buenas noches. Muy buenas noches, Jefferson y Claudia, gracias por tenerme en su programa y sí, saludándolos desde Miami con lo último del Departamento de Estado, con gusto. El gusto es nuestro. Señora portavoz, el 22 de mayo del año 2024, el Departamento de Estado certificó que Cuba en ese momento cooperaba plenamente en la lucha contra el terrorismo. Esto llevó a la exclusión de Cuba de la lista de países no cooperantes en la lucha antiterrorista. Sin embargo, ahora, un año después, el Departamento de Estado ha anunciado que Cuba no coopera plenamente en la lucha antiterrorista y la incluye otra vez en esa lista. Señora portavoz, ¿qué cambió en el último año para que el Departamento de Estado tomara esa decisión en este momento? Entiendo completamente tu pregunta. Mira, esta certificación es anual y se tiene que hacer sí o sí cada mayo de cada año en base a resultados y esfuerzos del año calendario que ya pasó. Entonces, la lista que se publicó esta semana es en base a los resultados y esfuerzos del año 2024, donde no vimos ningún esfuerzo ni avance
por parte del régimen cubano para facilitar las extradiciones que están pendientes hace muchos años de fugitivos que están dentro del territorio de Cuba. El año anterior a ese, cuando se publicó esa lista en el 2024, se trataba sobre los esfuerzos o resultados, esfuerzos más que todo, del año 2023. En el año 2023, Estados Unidos y Cuba entablaron un diálogo de cooperación policial que incluía esfuerzos para combatir el terrorismo. Pero no hemos visto muchos avances ni esfuerzos realmente genuinos de su parte. Esta administración del presidente Trump, bajo el secretario Rubio, en política exterior, es una administración de no solo acción, sino de exigir resultados tangibles. Así que eso refleja esta evaluación que se publica por parte de esta lista de certificación de este año. Muy importante. Señora portavoz, una de las razones por las cuales en el pasado Estados Unidos incluyó a Cuba en los países que no cooperaban plenamente con la lucha antiterrorista fue precisamente la presencia de integrantes del grupo terrorista ELN en territorio cubano y la negativa de la dictadura a extraditarlos luego de un atentado que ellos cometieron contra una escuela policial en Colombia. Frente a este tema en particular, portavoz, ¿ustedes tienen evidencias que integrantes de esta organización criminal del ELN permanecen en Cuba, tal y como lo denunció en su momento el entonces presidente de Colombia, Iván Duque, y que quizás el régimen cubano en este momento está protegiendo a estos terroristas? Yo diría que es una administración nueva la que tenemos en la Casa Blanca y se ve reflejado en todas las acciones y declaraciones que estamos viendo. Se declaran las cosas en base a evidencia. Muchas cosas son obviamente de ámbito sensible que manejan agencias federales que no se pueden compartir en el ámbito público, pero creo que hay suficiente información en el ámbito público de otras fuentes para hacer ciertas conjeturas. Pero en este momento lo que yo diría es que cuando se hace estas evaluaciones y se hace esa lista pública y oficial, como se hizo esta semana, es en base a evidencias muy tangibles que tiene el gobierno federal de los Estados Unidos y que vemos que no hemos visto mucho avance en cuanto a la lista. Siguen siendo, bueno, este año son 5 países, el año pasado en la lista fueron 4, el único que reapareció fue Cuba. Así que seguimos, Estados Unidos sigue comprometido a promover estos esfuerzos, la cooperación contra el terrorismo, pero no vamos a ignorar a los países que no están cooperando. Así que continuamos instando a que Cuba facilite estas extradiciones y que pare de esconder a terroristas en su territorio. Señora portavoz, ¿cómo afecta la reinclusión de Cuba en esta lista a la dictadura cubana específicamente? ¿Cuáles son los efectos tangibles, concretos, que tiene esta decisión? Sí, esta lista, los países que están en esta lista pierden cualquier acceso tangible a productos o a servicios de defensa y defensa militar, por ejemplo. Entonces, les corta flujos de apoyo para cualquier servicio o apoyo financiero también hacia su defensa. Así que es un efecto de flujos de financiamiento y flujos de apoyo. Portavoz, ¿qué cambios específicos busca generar en Cuba, específicamente en el comportamiento de la dictadura? Esta decisión, ¿qué tiene como objetivo principal? Bueno, como vemos desde el 20 de enero que entró esta administración del presidente Trump, se está alineando muy bien toda la política hacia Cuba. Es una política mucho más estricta, directa, donde estamos declarando las cosas como son. Todo el mundo sabe que en Cuba es un régimen que no respeta los derechos humanos de su pueblo. Así que tenemos que ser directos sobre eso porque no hay duda. Todo el mundo lo sabe, pero lo tenemos que poner en las declaraciones muy directas y muy específicas. Y estamos alineando en todos los ámbitos posibles toda esa política para que sea congruente. Ahora, hay otras estrategias, hay acciones adicionales.
pueden que lo hayan, y esta administración está tomando todas esas cosas en cuenta. El 20 de enero también se volvió a poner a Cuba dentro de la lista que fue ya mencionada de estados que patrocinan el terrorismo, por ejemplo. También hicimos un hincapié, más que todo casi una campaña, pero también una declaración, un anuncio sobre lo que todo el mundo sabe sobre estas tales misiones médicas cubanas, que en realidad lo que es un trabajo forzado y es un programa que oprime a estas personas que están bajo unas circunstancias donde no tienen sus derechos respetados en el extranjero. Y estamos poniendo una rendición de cuentas a cualquier funcionario del gobierno, no solamente del régimen cubano, sino de cualquier gobierno extranjero, de cualquier otro país que facilite y sea cómplice de esta práctica. Así que poco a poco estamos tomando toda una política congruente, estricta hacia Cuba, porque no podemos facilitar ningún tipo de ingreso o recurso a un régimen que está oprimiendo a su pueblo. Estamos hablando con la portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, con Natalia Molano, es protagonista de la noticia. Portavoz, esta decisión, ¿cómo apoya a esos valientes que al interior de Cuba, pese a la represión, continúan luchando contra la dictadura, por la libertad de un pueblo y por la democracia que llevan esperando más de medio siglo? Esta decisión en concreto, ¿cómo los apoya en este momento a ellos? Pero como dije, es parte de que la política extranjera de los Estados Unidos sea congruente, que no hagamos una cosa por un lado y por el otro lado otra. Si estamos diciendo, como el secretario Rubio dijo, que Cuba es un enemigo de la humanidad, tenemos que cerrar cualquier flujo de recursos para que ellos sigan oprimiendo a sus ciudadanos, a los que viven en Cuba en esa situación tan grave. Ahora, tenemos una misión con personal en La Habana, en Cuba, y la misión de ellos, que son muy activos y está en las redes sociales porque no tenemos nada que esconder, es de reunirse con todas las personas que estén dispuestas a hablar con nosotros, a reunirse con nosotros. Tenemos a nuestro encargado de negocios que hace este tipo de reuniones. Él viaja por Cuba, por donde pueda, a tener reuniones con todo tipo de personas, con las personas que están luchando para la democracia y resaltando sus historias. Yo sé que se están poniendo todos en riesgo, lo sabemos, pero es parte de la diplomacia de facilitar estas conversaciones, reunirnos con ellos, escucharlos y seguir apoyándolos. Usted bien lo indicaba, portavoz, se trata de la política exterior integral de los Estados Unidos hacia Cuba, que nosotros la podríamos resumir en esas dos determinaciones. Primero, en la decisión que tomaron en enero pasado de mantener a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Y la segunda determinación, es decir, la decisión actual de reincluirla en la lista de países que no cooperan en la lucha antiterrorista. ¿Cuál es el mensaje político que Estados Unidos está enviando a las dictaduras que en este momento gobiernan en la región? Bueno, que Estados Unidos está rindiendo cuentas. No estamos escondiendo nuestra posición al respecto. El secretario Rubio también juntó a Cuba, Venezuela y Nicaragua, a los dictadores que están en esos tres países, como enemigos de la humanidad. No podemos seguir escondiendo lo obvio. Todos lo sabemos, que son una fuente de inestabilidad para la región y que no está en los intereses de los Estados Unidos ni de nuestros socios en el hemisferio occidental, que tengamos esas dictaduras que están afectando a otros países. Así que estamos instando también a socios de la región para que también rindan cuentas hacia esas dictaduras, y esa es la política exterior del secretario Rubio bajo su liderazgo, que estamos llamando las cosas como son y que nuestra política sea congruente en la región. El pasado 16 de enero de este año, de este 2025, la dictadura cubana dejó en libertad a un preso político muy importante. Su nombre es José Daniel Ferrer. También dejó en libertad a Félix Navarro. Ellos fueron nuevamente encarcelados el pasado 29 de abril. Señora portavoz, ¿cómo influyó la detención de estos dos disidentes cubanos en esta decisión que ha tomado el Departamento de Estado y que tiene una fuerte influencia en esta isla caribeña? A mi entender, no fue un factor. Esta lista que se publica cada mayo
tiene factores diferentes en cuanto a la evaluación y a la certificación que se hace. Es más que todo sobre los fugitivos que están siendo escondidos por el régimen cubano y por la falta de cooperación plausible o la cooperación con Estados Unidos en nuestros esfuerzos antiterroristas. Ahora, sí, estos líderes, Ferrer y Navarro, desafortunadamente volvieron a estar sin su libertad y continuamos abogando por su liberación, por que ellos puedan estar de nuevo con sus familias, siguiendo su labor de pelear por la democracia de Cuba y de su pueblo y todo el trabajo humanitario que estaban llevando a cabo, porque la situación en Cuba es muy grave y ellos están siendo líderes y por causa perdieron su libertad. Pero no tengo entendido que tengan ninguna conexión con la lista que se publicó esta semana sobre Cuba. Para terminar, portavoz, usted ha mencionado en varios momentos de esta entrevista la razón principal que tiene que ver con la presencia de 11 fugitivos estadounidenses en Cuba y que la dictadura se niega a entregar. ¿Por qué el régimen cubano se niega a entregarle a los Estados Unidos a estos fugitivos? Estamos hablando de delincuentes, son personas que tienen deudas pendientes con la justicia estadounidense. ¿Cómo califica el Departamento de Estado esta decisión que toma la dictadura y que de alguna manera lleva a que ustedes respondan de esa manera? Claro, esa decisión significa que están facilitando la impunidad de terroristas y de personas que deberían ser extraditadas para rendir cuentas en las cortes estadounidenses, donde tienen casos pendientes y juicios pendientes. Son personas que han estado involucrados en bombas terroristas, ataques terroristas, en homicidios en Estados Unidos. Así que esa es la catalogación de esto, es efectivamente incluyendo a Cuba en esta lista de países que no están cooperando con los esfuerzos antiterroristas. Todo este combate que estamos haciendo contra el terrorismo a nivel global. En la lista también vemos que está Irán, está Corea del Norte, está Venezuela. Entonces, es prácticamente eso, una declaración de lo que ha estado ocurriendo el año pasado. Señora portavoz Natalia Molano, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ha sido un gusto tenerla a usted hoy aquí en este programa La Noche. Le deseamos una feliz noche y ojalá pronto volvamos a conversar sobre los temas que conciernen a la política exterior de los Estados Unidos frente a América Latina. Una feliz noche, portavoz. Claro que sí, hasta la próxima. Muchas gracias. Continuamos con este análisis. Vamos también a esta hora a los Estados Unidos, en la ciudad de Miami. Allí está Julio Chilim, es politólogo y autor y director de Patria de Martí y de Cuban American Voice. Nos está acompañando desde los Estados Unidos. Siempre es un gusto conversar con usted, Julio. Bienvenido al programa La Noche. Y quiero saber, desde su perspectiva, qué significado tiene que en este momento el presidente Donald Trump haga esta reorientación de la política exterior frente a Cuba a través de estas dos decisiones, la que analizábamos en el mes de enero, en la cual volvió a incluir a Cuba en los países que patrocinan al terrorismo, y en este momento incluye a la dictadura cubana en una segunda decisión en los países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. Bienvenido, Julio. Cómo no. Primero, un placer, Jefferson, acompañarte a ti y al gran equipo de NTN24, y aprovecho para felicitarlos por la gran labor que ustedes hacen a favor de la libertad en todo el continente, que tiene una repercusión extraordinaria. Mira, Jefferson, es perfectamente consecuente con los valores y los principios de los Estados Unidos y el mundo libre tomar esta medida. Más bien te diría que lo ilógico es cómo puede haber sido concebible que Cuba comunista, que es una base de subversión y de la promoción de terrorismo desde 1959, incesantemente ha continuado y continúa en este momento, que cómo es posible que se le haya considerado sacar de la lista
de los países terroristas, cooperar con, con los represores, con la inteligencia castrista. Es algo realmente bizarro que eso haya ocurrido en el pasado, pero creo que se están remediando todas estas medidas que, repito, es consecuente con los principios de libertad que los Estados Unidos pues mantienen alto. Julio, ¿hasta qué punto este tipo de decisiones afectan realmente a la dictadura cubana? Y se lo pregunto porque hay quienes aseguran que muchas veces estas decisiones son de carácter simbólico, que tienen un peso bastante importante, un significado en lo que tiene que ver con el mensaje que envían los Estados Unidos de respaldar a esos opositores que luchan por la libertad y por la democracia pese a la represión en Cuba. Pero de otro lado, también consideran que en muchas ocasiones este tipo de designaciones que hace el Departamento de Estado de los Estados Unidos se quedan en el ámbito teórico y que en la práctica no afectan a estos regímenes opresores como el que gobierna en Cuba. Mira, es cierto que hay que hacer una separación entre lo que es simbolismo y proactivismo. O sea, el simbolismo es importante porque es un apoyo moral, es un apoyo público, pero el problema es que, el problema para la dictadura cubana es que este apoyo trasciende el simbolismo por el hecho de que cuando estás en la lista de patrocinador del terrorismo, no tienes remotamente acceso a recursos, crédito, ni ningún tipo de ayuda económica del contribuyente estadounidense, excepto tal vez en cuestiones humanitarias que lo mirarían por cada caso. O sea, tiene un efecto de estigma, de castigo muy merecido que se refleja en la privación de recursos que al régimen castrista, que es algo fundamental porque tenemos que estar claros. Una dictadura de corte totalitario que siga abrazando valores socialistas necesita recursos para mantenerse en pie. Pues Julio, ahí lo he estado escuchando también en la ciudad de Miami, Jorge Luis García Pérez, conocido como Antúnez. Él es víctima de la dictadura cubana, exprisionero político durante 18 años, es activista de derechos humanos, hoy en día en el exilio, vive en los Estados Unidos y desde allí viene haciendo una fuerte campaña para que sea liberado su hermano, Loreto Hernández, quien está detenido desde el 15 de julio del año 2021, ya hace cerca de 4 años. Jorge Luis, bienvenido al programa La Noche y también quiero conocer su lectura. Usted como disidente, como víctima de la dictadura y en este momento sufriendo como consecuencia de ese encarcelamiento que vive su hermano en Cuba. ¿Qué piensa de esta decisión? ¿Qué representa para ustedes, los disidentes, el hecho de que se haya reorientado la política exterior de los Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump, incluyendo a Cuba, o por lo menos a la dictadura cubana, en los estados que patrocinan o por lo menos también no cooperan en la lucha contra el terrorismo? Bueno, primeramente quiero darle las gracias, mi agradecimiento más sincero a este medio, NT24, que durante tantos años me ha brindado, nos ha brindado espacio y nos ha brindado tribuna, estando dentro y ahora fuera de Cuba. Mira, yo creo que todo lo que se haga que tenga un efecto de condena a la dictadura castrocomunista es positivo, es importante y es alentador. Pero yo creo que llegó el momento de mirar un poquito más allá y dejar de hacer más de lo mismo. Creo que esta moción del gobierno de los Estados Unidos es muy positivo, repito, pero se convierte todo en una resolución moral. Y me resulta un poco ambiguo y me resulta un poco preocupante cómo un documento del Departamento de Estado pueda hablar de que Cuba
no ha colaborado, no coopera con... ¿Desde cuándo las dictaduras, desde cuándo las tiranías cooperan con los países democráticos? ¿Cómo es posible esperar que una dictadura terrorista va a cooperar contra el terrorismo, es decir, contra ella misma? Creo que esto es un poquito estar en la rama. Yo creo que ya han pasado muchos años. Esto de que viene una administración, pone una medida, viene otra y la quita. Yo entiendo el punto de vista de los Estados Unidos, el dolor, la preocupación de que hay un grupo de personas allí, terroristas, que los castristas le han dado de refugio. Pero, o sea, es que el terrorismo en Cuba emana de la propia dictadura. ¿Acaso no es terrorismo de Estado ese régimen que hundió la embarcación el 13 de marzo con niños inocentes en el mar? ¿Acaso no es un acto terrorista haber la masacre de Bahía Honda? ¿Acaso no es un acto terrorista el estado de represión en Cuba? Yo creo que si vamos a hablar de terrorismo, yo creo que ahí están los principales. Más allá de estos ciudadanos americanos está la propia dictadura. Sí. Está el propio Raúl Castro, está el propio generalato, está el propio centro de tortura y terrorismo de Estado, que es el más peligroso, que es un terrorismo... el laboratorio de Villamarín. Un terrorismo de Estado que en los últimos días ha vuelto a encarcelar a un grupo de presos políticos que en el pasado, hasta hace cerca de 5 meses, había liberado y que en este momento han vuelto a prisión. Precisamente en la segunda parte de este programa, La Noche, permítame, vamos a estar hablando de esos casos. Uno de ellos es el del señor José Daniel Ferrer, quien pues el pasado 16 de enero recuperó su libertad, precisamente luego de que el entonces presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en una de sus últimas decisiones de gobierno, sacara o excluyera al Estado cubano de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Hoy, 5 meses después, nuevamente José Daniel Ferrer, este preso político, vuelve a ser encarcelado por la dictadura en Cuba. Ese tema lo vamos a estar analizando en la segunda parte de este programa La Noche. Voy a marcar una pausa comercial. Les quiero invitar a nuestros televidentes a que opinen sobre nuestro tema del día, la decisión que ha tomado el Departamento de Estado de los Estados Unidos en cabeza del secretario de Estado Marco Rubio de reincluir a Cuba nuevamente en los países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. ¿Qué significa esto para quienes luchan por la libertad? Sus opiniones en las redes sociales que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos en este programa La Noche. Tras la polémica decisión del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de ese momento, del 14 de enero de este 2025, este mandatario en ese instante tomó la decisión de excluir a Cuba de la lista de países que patrocinan al terrorismo. Esta decisión luego fue echada para atrás por su sucesor, por Donald Trump. Recordemos que el régimen de la isla anunció que liberaría en ese momento a 553 presos políticos, pero según la dictadura, el gesto obedecía a una decisión unilateral enmarcada en el jubileo celebrado por el Vaticano. Dentro de las excarcelaciones, que en todo caso llegaron solo a 230, fue incluido el reconocido líder opositor y activista de derechos humanos José Daniel Ferrer, quien en ese momento completaba 3 años y medio en prisión. Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba y presidente del Consejo para la Transición Democrática, aseguró en su momento que el acuerdo que le permitió salir de la cárcel no fue justo y que hubiese preferido quizás más años en la cárcel que una negociación indigna. Así la calificó, lo dijo de manera valiente aquí en exclusiva ante las cámaras del programa La Noche. Recordemos ese diálogo. Pero no se le puede aplaudir ni se le puede reconocer porque hoy liberan 553 y dentro de 3 meses encarcelan 5.000 más, incluyendo a muchos de los que acabamos de salir.
Y entonces dentro de 3 años lo vuelven a liberar a 500, a 200, a lo que sean, como regalo al Papa que esté en el Vaticano en ese momento y a alguna administración demócrata si tendríamos alguna en el momento en que nuevamente vuelva a ocurrir algo similar. Esto ocurrió en el 2010, esto ocurrió en el 2015, esto ahora ocurre y esto es el juego macabro que la tiranía siempre quiere poner en movimiento. Agradezcan a la tiranía por liberar a 553 hombres que nunca debieron estar en prisión. Yo no siento la más mínima gratitud hacia ningún proceso, como dije hace 2 años en un documento, en un audio que publiqué desde Mar Verde, antes que me incomunicaran por completo, prefiero morir en prisión a deber mi liberación a una negociación indigna y que termine beneficiando no solamente al opresor de mi pueblo, sino a quien más ha hecho para que opriman a los venezolanos, a los nicaragüenses, a los colombianos, a los argentinos y a todo pueblo del continente y de otras latitudes. Pues 3 meses y medio después de esa entrevista, de salir de prisión, José Daniel Ferrer fue nuevamente encarcelado. El pasado 29 de abril, la dictadura le revocó la libertad condicional a este líder opositor y lo recluyó otra vez en la prisión de Mar Verde de la ciudad de Santiago de Cuba. Ferrer fue detenido junto a su esposa, Nelva Ismarais Ortega, su hijo de 5 años y otros 5 colaboradores quienes posteriormente fueron liberados. El día 16 de enero del 2025, el Tribunal Supremo le concedió la libertad anticipada por el tiempo que le restaba por cumplir. Esta persona, en la propia resolución que le notificó la excarcelación anticipada, se consignaba que el día 28 de enero debía acudir ante el tribunal, ante el juez de ejecución de su lugar de residencia, Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba, lo cual no asistió. Se le hizo una segunda citación para el 7 de febrero, igual del 2025, a la que tampoco acudió, y no obstante, y no solo no se presentó ante los llamados de la autoridad judicial, sino que en las redes sociales publicó que no iba a asistir al llamado del tribunal con total irreverencia a lo establecido en nuestras normas legales. Vuelvo a la ciudad de Miami, en los Estados Unidos. Julio Chilín, aquí de fondo también hay otro análisis y lo planteábamos en la conversación con la portavoz del Departamento de Estado, con Natalia Molano. Hay una reorientación de la política exterior estadounidense frente a Cuba. Venimos de un presidente, como lo fue Joe Biden, que no solamente excluyó a Cuba de los países que patrocinan el terrorismo, sino que también sacó de la lista a este mismo Estado, a esta misma dictadura, a Cuba, de los países que patrocinan el terrorismo. Julio, de manera muy concreta, ¿qué consecuencias trajo esta decisión que tomó el presidente Joe Biden y que está enmendando en este momento el nuevo presidente de los Estados Unidos en sus primeros meses de gobierno? Cómo no. Primero, me causa enorme placer estar con alguien que considero un amigo y lo admiro enormemente, Jorge Luis Pérez Antúnez. Ahí está. Mira, hay que entender, el presidio político cubano es una puerta giratoria, que son piezas de negociación para el régimen castrista. El expresidente Biden perdió en el 11 de julio una gran oportunidad de poder tomar medidas, porque hay que entender lo que representa en un régimen totalitario, cientos de miles de cubanos espontáneamente salir a la calle a pedir un cambio sistémico, a pedir libertad, a pedir que se caiga la dictadura comunista, y la respuesta del presidente Biden fue básicamente acomodar el éxodo que organizaron desde el poder político para suavizar la situación. Sin lugar a dudas estamos viendo un cambio de curso y me atrevo a recordar y decir que a lo mejor se está emulando la doctrina Reagan, o sea, imitando los pasos decisivos del presidente Reagan de buscar no solo contener, sino revertir en aquel momento el comunismo soviético, y en este caso bajo el mando del secretario de Estado Marco Rubio,
vemos pasos concretos para precisamente ayudar a producir un cambio de régimen en Cuba, que es lo necesario, es lo esencial. En Cuba no es un problema económico, en Cuba es un problema político y ético, y el problema radica en la cuestión política, el poder político dictatorial, y ese indica que es el enfoque de este nuevo gobierno en Washington. Pues Julio Chilin, lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Quiero agradecerle su presencia hoy aquí en el programa La Noche, politólogo, autor y director de Patria de Martí y de Cuban American Voice. Julio, una feliz noche. Cómo no, un placer estar con ustedes. Vamos a una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos continuaremos dialogando con Jorge Luis García Pérez. Él fue preso político durante 18 años, activista de derechos humanos. Estaremos hablando sobre lo que está sucediendo en este momento con su hermano, Loreto Hernández García, quien se encuentra detenido desde el pasado 15 de julio del año 2021, uno de los prisioneros políticos que tiene la dictadura cubana en este momento. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Y es punto clave de la noticia también el nuevo reporte de prisioneros políticos documentado por Prisoner Defenders. La reconocida ONG ha confirmado este miércoles 14 de mayo un aumento en la cifra de prisioneros políticos en Cuba. Ustedes lo ven en pantalla, con 7 nuevas capturas registradas en el mes de abril. Ya son 1.155 las personas arrestadas arbitrariamente en razón a su postura contraria a la dictadura. Son disidentes. En su informe con corte al 30 de abril, Prisoner Defenders denunció la existencia de un marcado racismo estructural en las acciones represivas del régimen. 843 personas de los 1.135 prisioneros políticos, es decir, estamos hablando del 73% de la población arrestada o condenada por motivos políticos o de conciencia, pertenece a la población afrodescendiente, en un país donde este colectivo representa el 33.7% de la población. Entre tanto, 312 de los presos políticos, es decir, el 27% del total, es de raza blanca. Las cifras de afrocubanos torturados bajo prisión política y de conciencia demuestran un claro indicador más de persecución sobre este colectivo. De los 7 nuevos prisioneros políticos este pasado mes de abril, además 5 son afrodescendientes. Entre los 11.000 condenados sin delito por peligrosidad social predelictiva, castigo penal se aplica en Cuba como medida de prevención de la criminalidad social, por ser proclives a delinquir o a quebrantar el orden social y constitucional, y que es ahora denominada desobediencia penal precriminal, artículos 434.1 y 189.3 del nuevo Código Penal. Más del 80% son afrocubanos y en su gran mayoría jóvenes. Vuelvo a Miami con Jorge Luis García. Él es víctima de la dictadura cubana. Su hermano, Loreto Hernández García, fue detenido desde el 15 de julio del año 2021. Desde ese momento se encuentra en las mazmorras de la dictadura cubana. Jorge, ¿qué noticias tiene usted de su hermano? ¿Y hasta dónde cree usted que decisiones como la que acaba de tomar el secretario de Estado de los Estados Unidos pueden contribuir a que se dé la liberación de los presos políticos en Cuba? Mi hermano, cada día o cada noticia que se recibe suscita mayor preocupación. La última fue hace apenas unas horas, cuando tuvo un fuerte altercado con oficiales de la policía política, quienes le comunicaron que él se iba a morir en la cárcel, que si él seguía con esa posición vertical y que si su esposa no dejaba de denunciar su situación y dejaba de hacer activismo en las calles, iba a morir en la cárcel. Mi hermano es una persona extremadamente enferma. Mi hermano tiene cardiopatía isquémica, mi hermano tiene polineuropatía diabética, asma, hipertensión, entre otras graves afecciones, y las comisiones médicas competentes especializadas han dictaminado en más de una oportunidad que su estado de salud es incompatible con el sistema carcelario y aún lo mantiene. Yo creo que mi hermano está pagando 3 crímenes. Primero, ser anticomunista.
luego ser negro y el otro no claudicar. He sabido por muchas personas cuánto cuesta en Cuba a una persona de la raza negra enfrentarse a la dictadura. Porque en nuestro país, en Cuba, la propaganda comunista, desde el 1 de enero del 59, pretende utilizar, o los utiliza, a los negros como arma, como bandera política, como arma de propaganda. Y los negros, que nos hemos atrevido a enfrentarnos a la dictadura, la represión contra nosotros es mucho más marcada. Mucho más marcada, y nosotros estamos, en estos momentos estamos enfrascados en una campaña mundial que se denomina No dejemos morir a Loreto. Con esta pretendemos llamar la conciencia, tocar los corazones de las buenas voluntades en el mundo, a fin de visibilizar su situación y que la dictadura lo encarcele. Jorge Luis, para finalizar, el tiempo es muy corto, pero no puedo dejar de preguntarle lo siguiente. ¿Hasta dónde la política exterior que tuvo el presidente Joe Biden y que está siendo corregida en este momento por el nuevo mandatario Donald Trump, terminó de alguna manera aumentando esa tragedia que viven los familiares de los presos políticos en Cuba? Le cito el caso de José Daniel Ferrer. Fue liberado luego de un acuerdo en el mes de enero, cuando Joe Biden, de manera coincidencial, retiró a Cuba de la lista de países que patrocinaban el terrorismo, y precisamente en el mes de mayo, 4 meses, 5 meses después, lo vuelven a encarcelar. ¿Qué sentido tiene esto? Mira, si un gobierno, si una administración le dio luz verde a la dictadura cubana para que reprimiera, para que encarcelara, para que se apuntalara, fue la administración demócrata primero de Barack Hussein Obama, que ha sido lo peor que le ha pasado a América, los Estados Unidos en este caso, y ahora este hombre Joe Biden, que coqueteó de mil maneras, que facilitó, que minimizó. Yo nunca podré perdonarle y nunca podré olvidar cuando las manifestaciones aquellas del 11 de julio, como el Departamento de Estado, cumpliendo orientaciones de Joe Biden, dijo que los cubanos habían salido de la calle por vacunas. Nunca podré olvidar ni perdonar cuando la administración de Biden, a raíz de la masacre de Bahía Honda, donde murieron niños pequeños e inocentes, dijo que había sido un accidente. Afortunadamente, en Washington hay una administración que está siendo firme, está siendo coherente con la temática cubana. Pero yo digo algo, esta resolución solamente es moral, no va más allá de lo moral, independientemente de que le ocasione algún efecto quizás financiero a la dictadura. Hay que ir más allá. Y yo creo que el principal reconocimiento, la principal legitimidad que tiene la dictadura en la arena internacional es, por ejemplo, esa embajada en Washington, que es un nido de conspiración y es un factor que le da legitimidad y reconocimiento a la dictadura castrocomunista. Pensar que el régimen castrista, o decir que el régimen castrista no coopera contra el terrorismo, es casi darle un viso de reconocimiento y legalidad, es separar a las víctimas y los victimarios. Cuando vamos a hablar de terrorismo, los principales terroristas son los hermanos Castro. Bueno, ya hay uno que afortunadamente partió al infierno. Es esa dictadura, ese Miguel Díaz-Canel, ese Raúl Castro, esos generales, esos represores. Sí. Creo que tenemos que ir más a la raíz y dejarnos de estar tanto en la rama. Es hora de acción. Pues lastimosamente se nos ha agotado el tiempo, Jorge Luis García. Siempre es un gusto conversar con usted, dado que usted visibiliza esa tragedia, ese viacrucis que enfrenta a las víctimas de la dictadura cubana. Esperamos que muy pronto sea liberado su hermano y aquí estaremos atentos de la situación que enfrentan todos los que luchan por recuperar la democracia y sus libertades fundamentales en Cuba. Una feliz noche, Jorge. Muchas gracias a ustedes. Ustedes son una voz inacallable
digna, coherente, firme, muy solidaria. Dios los bendiga siempre. Muchas gracias a todos nuestros televidentes. Los invitamos a que sigan opinando en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Pueden ingresar también a nuestra página web ntn24.com. No olviden que la noche continuará siempre encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para todos ustedes.